Con el sermón. El sermón será predicado esta mañana en Lucas 14, versículo 11. Escuchemos, primero oremos y luego escucharemos la palabra. Oremos. Señor, mediante tu santa palabra pedimos que vengas a nuestras almas, alimenta nuestra fe, oh Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. En la gracia y la paz de Cristo sean con ustedes en este día y siempre. Amén. Les voy a contar una historia de lo que me pasó, lo que nos pasó a mi esposa y a mí hace unos años. Fuimos invitados a la fiesta de una quinceañera. Había hecho la misa anteriormente en ese día. Nos invitaron a la fiesta. Cuando llegamos, ya estaban sirviendo tacos de barbacoa a la mexicana, ¿sabes? Y Jenny y yo entramos, mi esposa y yo entramos en el salón de fiesta y nos sentamos en una mesa que estaba atrás. Cuando los papás de la quinceañera nos vieron entrar, se acercaron a nosotros y nos saludaron, como es de costumbre, los hispanos, ¿verdad? Siempre un saludo, un abrazo, un saludo a la mano. Y luego el papá de la quinceañera nos dijo, no, ustedes no se van a sentar aquí en esta mesa. Reservamos un lugar para ustedes ahí enfrente en una de las mesas de honor. Y allí, y vengan, síganos, ahora, vengan. Oh, jefe, está bien. Ahí seguimos y nos sentaron ahí junto con los abuelos de la quinceañera. Ahí nos sentamos con ellos. Un honor fue. Empezamos en ese día en un lugar más humilde y nos llegaron a un lugar más elevado, ¿no es cierto? A veces pasa al revés también. Les voy a contar la historia de un hombre que se llamaba Dave Kerpen. ¿Sí? En 2002, Dave Kerpen tenía 25 años. Él trabajaba para una compañía, se llama Radio Disney, ¿okay? Como Walt Disney hacía. Él trabajaba para esta compañía y en aquel año de 2005, él era el vendedor número uno en ventas en toda la compañía, en todo el país. Ganaba mucho dinero para el país y para él mismo también. ¿Okay? Y le nombraron mejor vendedor de la compañía. Y él se hizo muy rico. ¿Sí? Y era muy importante. Y tenía mucha influencia y poder. ¿Verdad? Y era un hombre saludable, exitoso, productivo. Estaba viviendo la buena vida, Dave Kerpen. Pero también era arrogante. Era muy creído, se sentía mucho, ¿verdad? Y él pisoteaba a los demás, que él hacía menos, porque él creía actuaba con mucha soberbia. Bueno, como siguió creciendo su conocimiento, su popularidad y todo eso, 5 años después, 2007 ya, un programa de televisión nacional le invitó a Dave a estar en el programa de realidad, estos programas de realidad, Real TV, ¿ok? Entonces, lo que pasó es que el programa se llamaba Hotel Paraíso, Paradise Hotel, y él salió allí en vivo, en la televisión, se emborrachó, se hizo el ridículo y delante de millones de televidentes se fue humillado. Y fue algo terrible y él perdió su reputación, se fue a la basura. Entonces, pues lo que pasó con mi esposa y yo, empezamos en aquella mesa atrás y nos llevaron a un lugar más elevado. Con Dave pasó al revés, ¿no es cierto? Él estaba aquí, ¿verdad? En un lugar de poder y de muy rico y de una posición en la alta sociedad, y luego fue humillado delante de mucha gente. Entonces, podemos entender que las palabras de Cristo, como todas las palabras de Jesús, pues son muy ciertas. Estas palabras también. Todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, dice la palabra. Jesús dijo esas palabras el día en que fue invitado a la casa de un fariseo muy rico, muy poderoso, de la alta sociedad. Este fariseo tenía mucho dinero y acostumbraba a dar fiestas y banquetes, ¿ok? Y él invitó a Jesús en este día. Entonces Jesús entró en la casa del fariseo en el día de este banquete y él observaba, Jesús, cuando la gente entraba, los invitados, todos buscaban los lugares de honor. Parece que este fariseo tenía una mansión y tenía un salón de fiesta, entonces la gente estaba buscando los lugares de honor en la mesa de honor. Entonces Jesús, al ver esto, los corrigió y les dijo las siguientes palabras. Escuchemos lo que dice la palabra.
Al notar cómo los invitados escogían los lugares de honor en la mesa, les contó esta parábola. Cuando alguien te invite a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor, no sea que haya algún invitado más distinguido que tú. Si es así, el que los invitó a los dos vendrá y te dirá: cédele tu asiento a este hombre. Entonces, avergonzado, tendrás que ocupar el último asiento. Más bien, cuando te inviten, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga: amigo, pasa más adelante a un lugar mejor. Así recibirás honor en presencia de todos los demás invitados. Todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La palabra de Dios. Primero vamos a hablar de la primera parte de esta oración de Jesús. El que se enaltece a sí mismo será humillado. El que se enaltece será humillado. Mira, muchas veces vemos esto en la vida actual, en la vida normal. Lo vimos con el ejemplo de Dave Kerpen, ¿no es cierto? O sea, un hombre, muchos dones, por cierto, mucho talento para vender y subió en la compañía y pues mucho poder recibió y también dinero, se hizo rico y luego fue invitado a un programa de televisión, se emborrachó, se hizo el ridículo y fue humillado delante de todos. Pues ahí lo vimos. El que se enaltece será humillado. Mira, en las noticias en la semana pasada salió algo muy triste en las noticias aquí en los Estados Unidos. Un senador estatal del estado de Pensilvania, se llama Mike Fulmer, fue arrestado por pornografía de niños y abuso sexual de menores de edad. Ahora, por muchos años, Mike Fulmer, yo leí de él, nunca había escuchado de él, pero empecé a leer el artículo. Y dice que él tenía mucho poder y prestigio en el estado de Pensilvania por muchos años. Muy respetado, se hizo muy rico, la gente lo respetaba y todo, el senador. Y también lo siguieron eligiendo, o sea, él por varios años era senador del estatal. Y pues subió mucho y tenía influencia y tenía poder, pero también el hombre era arrogante. Tenía la costumbre de hacer menos a otros, de usar su poder para hacer lo que él quería. Y vemos que usó su poder hasta para abusar de niños. Qué triste la historia. Y luego fue arrestado, descubierto y humillado. Entonces Mike Fulmer estaba aquí, ¿verdad? Y fue pues humillado. ¿Qué dice la palabra? El que se enaltece a sí mismo será humillado, dice la palabra. También a veces lo vemos en nuestras propias vidas. No estamos aquí para criticar a los demás allá en la iglesia. Tenemos que enfocarnos en nosotros también. Lo mismo nos pasa a veces. No es cierto que a veces, tal vez estamos en el lugar de trabajo y entre los trabajadores, tal vez pasaba en tu juventud que ahí estás y hablando, presumiendo algo que hiciste con los demás compañeros de trabajo y ellos nomás te miran raro y dicen: otra vez hablando, ¿verdad? Y nos sentimos un poco avergonzados. A veces puede pasar en una reunión familiar que andamos actuando de una forma un poco arrogante, hablando de algo en el trabajo, cómo nos fue bien, y los familiares nos dicen, nos ponen los ojos en blanco y dicen: otra vez platicando, y nos sentimos un poco de pena, ¿verdad? Y somos humillados. A veces puede pasar con los muchachos en la escuela. ¿Cuántas veces los muchachos quieren impresionar a sus compañeros de clase y les dice lo mismo? Dice: whatever, otra vez tú hablando, déjalo. Y uno se siente un poco apenado, ¿verdad? Es cierto, a veces en nuestras vidas también nos enaltecimos un poco y luego somos humillados. El que se enaltece será humillado. Pero no siempre. A veces parece que las palabras de Dios no siempre sean ciertas. Siempre son ciertas y vamos a llegar a eso, pero a veces parece que no, porque hay gente, artistas, deportistas, celebridades, ¿verdad? Y también supervisores de compañías, gente normal, que son muy arrogantes y muy creídos y ellos nomás siguen subiendo, se ponen más ricos y más poderosos, ¿verdad? Y uno dice:
Parece que se enaltecen y siguen enalteciéndose, o sea, siguen exaltándose, no son humillados. No es cierto, a veces el que se enaltece será enaltecido más. A veces esto es lo que parece al mirar las vidas de las personas. Parece que nunca son humillados, nomás se ponen más ricos y más poderosos y más creídos. Y uno dice, las palabras de Jesús, pero fíjense, las palabras de Dios siempre son ciertas. ¿Por qué? Porque pues tenemos que mirar el lado espiritual en todo eso. ¿Okay? Si una persona muy creída y sigue en este pecado de arrogancia, es un pecado. Y si uno continúa en este pecado de arrogancia y sigue cometiendo este mismo pecado y no se arrepiente, será humillado. Si no en esta vida, entonces en la vida que viene, ¿no es cierto? Okay. Entonces, esas personas que se dejan llevar por la arrogancia y son tan arrogantes que ellos no creen que necesiten de Dios. De hecho, se creen más grandes que Dios. Se creen sus propios dioses. ¿A qué me refiero? Pues hacen a un lado de la palabra de Dios. Ellos no hacen caso a los mandamientos. Viven sus vidas a su manera, haciendo lo que les da la gana. Y si ellos siguen así y nunca se arrepienten y mueren en su arrogancia, pues serán humillados eternamente en el infierno, ¿no es cierto? El que se enaltece será humillado en esta vida o en la vida que viene. Mis hermanos, vamos a la segunda parte de la oración de Jesús. Y la segunda parte de la oración de Jesús, pues, ¿qué dice? El que se humilla será enaltecido, dice la palabra de Dios. Ahora, Dios quiere que sus hijos vivan vidas de humildad. Y lo voy a repetir, Dios quiere que vivamos vidas de amor y humildad. Quiere que seamos humildes. Él mismo puso el ejemplo. ¿Con quién comía Jesús? ¿Solamente con los fariseos? Él fue invitado en aquel día, pero solamente comía Jesús con los muy distinguidos de la sociedad. No, comía más con los peores pecadores. Y los fariseos lo criticaban. ¿No sabes quién es esta persona que te está tocando? Acuérdense, prostitutas y recaudadores de impuestos y todo eso. No, Jesús andaba con los más bajos de la sociedad de su época. Jesús era humilde. Y luego Él, siendo el Rey del universo, les lavó los pies a los discípulos la noche antes de morir. Y luego Él, siendo el santo, perfecto Hijo de Dios, Hijo del Altísimo, ¿qué hizo? Se humilló más que cualquier otro ser humano se ha humillado. Y murió la muerte de un criminal en la cruz. Y lo hizo para salvarnos, hablando de humildad. Nadie se ha humillado, nadie ha sido más humilde que Cristo y Él quiere que sigamos su ejemplo. Hay un versículo en Filipenses que dice, la actitud de ustedes debe ser como la actitud de Cristo, y luego habla de cómo fue humillado. Entonces, Él quiere que también tomemos un espíritu y una actitud de humildad. Dios quiere que seamos humildes, cambiando el pañal de este niño sin buscar atención y con amor, limpiando la herida de este niño mocoso, ¿verdad? En amor, sin buscar atención, siendo humildes en el matrimonio, buscando atender las necesidades de la pareja antes de atender nuestras propias necesidades. Humildes en el matrimonio, humildes en el trabajo, siendo trabajadores que se someten a las autoridades con respeto, sin chismear. Y siendo, si Dios te ha puesto en esta posición, siendo jefes y supervisores humildes, tratando con respeto a los obreros que están a su cargo. Dios quiere que seamos humildes en la vocación en la cual nos he puesto. Quiere que seamos humildes en el mercado. Cuando esta mujer mal hablada y medio sangrona corta y la dejamos pasar con humildad, sin hacer un escándalo. Dios quiere que seamos humildes. Quiere que seamos humildes también aquí en la iglesia. Cada uno creyendo que el pastor es la persona más padre en el mundo. No es cierto, no. Quería checar si estaban poniendo atención, ¿verdad, mis hermanos? No. Quiere que seamos humildes, no creyendo que somos mejores que nadie,
todos tratando unos a otros con igualdad y con amor y con cariño, ¿no es cierto? Con el amor de Cristo. Ahora, yo pongo estos ejemplos y luego me pongo a pensar. Ser humilde como Cristo, difícil, muy difícil. Yo digo que casi imposible. Es imposible solos porque ¿qué somos por naturaleza? Somos unos pecadores arrogantes y orgullosos. Vamos a ser honestos. Eso es lo que somos por naturaleza. Entonces, ¿cómo es posible ser humildes si por naturaleza somos pecadores arrogantes y orgullosos? Que nos creemos mucho. Solo es posible ser humilde si hay un cambio de corazón. Ser humilde de verdad requiere un cambio de corazón. Y este cambio de corazón nos obra ¿quién? Obra en nosotros el Espíritu Santo, mis hermanos. Para que podamos ser humildes ante otro ser humano, primero tenemos que humillarnos ante ¿quién? Ante Dios, sí. Tenemos que humillarnos ante Dios, reconociendo y confesando que somos pecadores patéticos. Tenemos que humillarnos ante Dios, reconociendo y aceptando que merecemos justamente su castigo. Tenemos que reconocer ante Dios, humillándonos ante Él, reconociendo que aún nuestras mejores obras son como trapos sucios, como dice la palabra. Tenemos que reconocer en humildad que la verdad es que no tenemos nada que ofrecerle a Dios como para ganar la salvación. Tenemos que humillarnos ante Dios y pedirle, sí, con rostro en tierra, pedirle, suplicarle su misericordia. ¿Qué dice la palabra? Todo el que se humilla será enaltecido. Todo el que se humilla será enaltecido, dice la palabra de Dios. A veces leemos esas palabras y no lo vemos en la vida normal. Hay muchas veces cuando hacemos tal vez un acto de humildad y nadie se da cuenta. No somos enaltecidos, no salimos en la televisión. Mira, Maribel Cholico, ella hizo algo en humildad a su esposo, salió en las noticias de Univisión. No pasa, ¿verdad? A veces hacemos actos de humildad y nunca somos enaltecidos, pero Dios está hablando de una exaltación mucho más hermosa y mucho más importante. Todo el que se humilla será enaltecido. Pues cuando nos humillamos ante Él en arrepentimiento sincero, confesando nuestros pecados y pidiéndole a Él misericordia con fe, ¿sabe lo que Él hace? Él nos enaltece, Él nos exalta. Nos levanta del polvo de nuestra condición perdida y nos limpia del pecado, nos perdona todo, nos salva, nos levanta de la miseria de la condenación y abre las puertas del cielo. Nos promete la vida eterna en Cristo y nos da el cielo y un día nos exaltará en gloria eterna. Nos ha hecho hijos y herederos del Rey de Reyes. Nos hace príncipes y sacerdotes en su reino y nos da dones y habilidades que podemos usar para darle gloria a Él y darle las gracias a Él. Mis hermanos, todo el que se humilla será enaltecido y nos cambia. Nos llena de gracia, nos llena y llena nuestros corazones con amor y nos inspira a cambiar este pañal y a limpiar esa nariz de ese niño, esa herida de ese niño mocoso y nos inspira a ser esposos y esposas humildes sirviendo a la pareja. Nos inspira y nos mueve a dejar a esta señora mal hablada pasar en la fila. Nos mueve a compadecernos de este miembro de la iglesia que está batallando. Nos mueve a ser humildes y nos inspira porque nos ha cambiado. Y hacemos estas cosas sin esperar nada a cambio y sin buscar nada de atención. Y un día Jesús vendrá y Él levantará nuestras cenizas y nos exaltará en gloria eterna y ahí estaremos con Él para siempre. El que se humilla será enaltecido perfectamente y para siempre. Amén.